Buenas tardes, tenemos una pregunta por aquí, yo creo que la más importante es ¿qué es la cirugía bariátrica? Bueno, la cirugía bariátrica es un tipo de operación digestiva donde por medio de pequeños instrumentos, es decir, reunimos la técnica laparoscópica con la cirugía bariátrica y hacemos modificaciones en el intestino para que el paciente pueda perder peso. Es decir, con estas modificaciones el paciente ya sea tiene menos hambre, o hacemos algunos switch intestinales o bypass, como sería el nombre adecuado, para que el paciente pierda peso. Entonces la cirugía bariátrica es una cirugía que tiene como finalidad la pérdida de peso del paciente. Carolina pregunta, ¿es la misma cirugía siempre? ¿Cuántos tipos de procedimientos existen? Ok, hay muchos tipos de procedimientos y depende mucho del paciente. En realidad, todos los pacientes tienen que entrar a un protocolo de estudio. En ese protocolo de estudio el paciente se define si es diabético, si es hipertenso, si tiene problemas de tiroides, si tiene dislipidemia o problemas de colesterol, viene siendo lo mismo. Y dependiendo de la edad, del sobrepeso, de toda la, o sea, son muchos factores los que se van viendo en cada paciente y dependiendo de eso, pues se define qué tipo de cirugía existe, se le va a hacer a este paciente. Los tipos de cirugía que existen se dividen básicamente en restrictivos, que son los que hacen que el paciente coma menos, tenga menor capacidad al momento de la deglución. Están los restrictivos malabsortivos, que es donde entra hoy en día el bypass, es decir, disminuimos la capacidad, pero también si el paciente consume algunos alimentos que no son adecuados, pues esos no se van a absorber de la mejor manera, ¿no? Y están los puramente malabsortivos, que son los que se enfocan en evitar que ese tipo de alimentos que nos engordaron durante muchos años puedan volver a ocasionar la obesidad. Ok. Renata pregunta, ¿la liposucción es también una cirugía bariátrica? No, esa es una pregunta muy común, muy frecuente y viene muy bien al tema. Viene muy bien al tema porque muchas personas se preocupan básicamente por la grasa que se nos ve, por el gordito, por la lonjita, y esa es una manifestación sencillamente. Lo que más nos preocupa a los cirujanos es la grasa abdominal o visceral, porque ahí es donde sabemos que está en todo el proceso inflamatorio y que vuelve la obesidad un síndrome nocivo para la salud. Entonces la liposucción no es una cirugía bariátrica, mucha gente lo busca como una solución, cuando en realidad lo que debe tener es una cirugía bariátrica y bueno, la grasita se va a perder después del procedimiento. Ok. Angie pregunta, ¿cuál es la premisa de estas cirugías? La premisa. La premisa, ¿cuál es Bueno, ¿cuándo indicamos estas cirugías, no? Estas cirugías básicamente las indicamos en todo paciente. Usamos una escala básicamente que se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una relación directa entre cuánto mides y cuánto pesas. Y eso nos da una tabla. Entonces tenemos ahí los pacientes que quedan entre 18 y 25 en peso ideal. Arriba de 25 sobrepeso, 30 ya es obesidad, 35 grado 2, 35 llegamos a 40 que es grado 3, arriba de 40 es superobesidad y grado 5 superobesidad. Entonces todo paciente que esté en 35 en adelante puede ser candidato a esta cirugía. 35 se dice que con una enfermedad asociada, ya sea la depresión, la disfunción social, los problemas articulares, la hipertensión, la infertilidad, cualquiera de estas enfermedades que se asocian a la obesidad, vuelven al paciente un candidato a cirugía bariátrica. Ahora bien, hoy también que hemos introducido el término de cirugía metabólica dentro de lo de cirugía bariátrica, pues vemos que cada vez se benefician muchos más pacientes con índices de masa corporal mucho menores. Es decir, ahorita un paciente diabético con 30 de índice de masa corporal, que esta diabetes se asoció a su problema de peso,
puede ser corregida, no utilizamos el término curado, pero corregido sus niveles de glicemia por medio de una cirugía de bypass. Pero Charlie pregunta, ¿todos pueden ser, todos podemos ser candidatos a la cirugía o no? O sea, ¿hay alguna otra, Claro, además claro. la obesidad? Cada vez encontramos que esta cirugía se debe ofrecer a mucha más gente, ¿no? Que es menos estricto el parámetro de selección. Lo que sí es muy importante es un adecuado estudio, y el estudio es esencial porque se supone este estudio nos limita el grupo de pacientes que pudieran llegar a excluirse del grupo quirúrgico. Lo importante es saber si el paciente no tiene pues cosas esenciales como un problema en la coagulación, donde a veces son difíciles de detectar, pero buscar ese tipo de enfermedades o problemas inmunológicos, enfermedades autoinmunes, que es lo que llamamos, o cosas que de verdad contraindiquen no solo para la cirugía bariátrica, sino a cualquier cirugía que puedan llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Si descartamos este tipo de enfermedades, y a veces requieren algunos estudios importantes, o problemas cardíacos que contraindiquen la cirugía, pues si estamos dentro del rango de peso que está indicado, la cirugía es la mejor solución, y peor aún, más que la mejor solución, sabemos que es hoy en día la única solución a los problemas de obesidad. Okay. Nancy pregunta, ¿la cirugía debe ser la primera opción? Es una excelente pregunta. Tiene gente que hace muy buenas preguntas, definitivamente. Sí, dependiendo de. Si estás en sobrepeso y eres joven, tienes buenos hábitos y tienes si eres muy didáctico en la forma en que te nutres, muy estricto en la forma en que haces ejercicio y llevas todos tus hábitos, y puedes lograr mantener esa pérdida de peso constante hasta llegar a un peso normal, ese paciente se sale de la regla, y ese paciente diríamos, no, haz el esfuerzo, ¿no? Ahora bien, si el paciente está en obesidad mórbida o grado 3 en adelante, ese paciente no debe perder más tiempo. Ese paciente sabemos que si se demora más tiempo ensayando, lo que casi siempre fracasa, pues vamos a perder tiempo, y en estos casos el tiempo es oro, ¿no? Son más años donde el cuerpo está sopesando, llevando la carga de este peso, el corazón está trabajando con mucho más peso, los pulmones, las rodillas, o sea, todo el tiempo que perdamos en un paciente con obesidad mórbida es un tiempo que pudimos haber recuperado por medio de la cirugía, que insisto es el único método efectivo para la pérdida de peso cuando está bien indicada. Okay. Fernando pregunta, ¿se necesita un tratamiento previo a la intervención? Sí. Todos los pacientes requieren una preparación preoperatoria. Esto lo hacemos por medio de una bariatra clínica. Primero, ¿cómo funciona el programa? El paciente llega con nosotros, se hace un estudio multidisciplinario donde lo ve un cardiólogo, un neumólogo, endocrinólogo, y lo ve la bariatra como un pilar, y psicología. Estos pacientes hacen un recorrido por todos estos especialistas. Los especialistas hacen un diagnóstico metabólico y funcional del paciente, y entonces cuando tenemos ya el diagnóstico del paciente, vemos si hay alguna enfermedad que corregir. Si es diabetes, hay que controlar la diabetes. Si está hipotiroideo, hay que mejorar su función tiroidea por medio del suplemento hormonal. En fin, encontramos los problemas que haya de salud y los compensamos. Pero además requiere una alimentación preoperatoria que debe ser de mínimo 3 semanas para construir buena calidad de proteína, para que el paciente pierda algo de grasa hepática, que es lo que más nos puede generar problemas a la hora de la cirugía. Y entonces en estas 3 semanas de preparación, o 4 en su momento ideal, el paciente pierde peso y llega en muchas mejores condiciones a la cirugía. Entonces la respuesta es sí, todos los pacientes deben de tener un tratamiento preoperatorio. Y hace ratito que decía que pudiera haber un paciente que si hace ejercicio, lleva una dieta adecuada, etcétera, etcétera, y buenos hábitos, ese lo sacan. ¿No les recomiendan a los otros pacientes que intenten hacer eso primero? Claro. ¿O no? Mira, bueno, en realidad todos los estudios que se han hecho a nivel mundial son bastante
drásticos y bastante crudos en cuanto a la estadística. Todos los pacientes que han hecho un programa de pérdida de peso, que están en cirugía, en obesidad mórbida, en estudios controlados multidisciplinarios, es decir, con todos los médicos especialistas llevando a estos pacientes, se ha visto que el 99.5% de los pacientes, al cabo de 2 años de llevar este estudio, tienen o el mismo peso con el que empezaron o mayor. Entonces, a todo el mundo se le recomiendan buenos hábitos y ejercicio, inclusive a los operados, ¿no? Pero sabemos que la estadística es muy negativa en cuanto a pérdida de peso con dieta y ejercicio, y que está indicada más bien para ese paciente que tiene sobrepeso más que para el que tiene obesidad. El paciente que tiene obesidad y sobre todo obesidad mórbida o un problema como es la diabetes mellitus son pacientes que se deben de operar, y entonces cuando tengan 40 kilos menos o 30 kilos menos, sí les queda fácil hacer dieta y ejercicio. Pero un paciente que tiene 140 kilos, tú le dices vas a correr 10 kilómetros cada día y seguramente va a renunciar a estos hábitos al segundo día. Okay. Laura pregunta, ¿es costosa la cirugía? Es costosa, sí, pero no es cara. Y ese es el punto más importante. Esta plática la tuvimos ayer con un grupo de pacientes precisamente y llegamos a una conclusión que es muy económica. Y es muy económica porque una diabetes mellitus con una insuficiencia renal que requiere hemodiálisis varias veces a la semana durante muchos años, un trasplante renal, un infarto cardíaco, un reemplazo de cadera, el seguimiento de la hipertensión, de la cardiopatía, de todo eso, finalmente son mucho más costosas y mucho menos saludables que operarse y tener una vida saludable, ¿no? Entonces sí tiene costos porque el material de grapeo y los hospitales donde lo hacemos deben de ser hospitales buenos, ¿no? Y los costos del material de grapeo, que son pues casas comerciales internacionales con el mejor grapeo que puede existir, pues tiene costos que no podemos disminuir, ¿no? Entonces eso le aumenta los costos, pero definitivamente es mucho más económico. Daniela pregunta, ¿cuánto tarda la recuperación? La recuperación es muy buena, depende del tipo de cirugía. Cuando se hacen cirugías de banda, el paciente inclusive se egresa el mismo día a su casa. Cuando hacemos cirugías como el bypass o la gastrectomía en manga, el paciente pasa con nosotros 2 noches en el hospital, se opera, 2 noches más y el tercer día está en casa. El paciente a la semana puede reintegrarse a sus labores. Algunos pacientes lo han hecho antes, pero la recomendación es tener 1 semana de recuperación. Sí, ¿qué hacemos durante la cirugía? Mira, en la cirugía, por ejemplo, en un bypass gástrico, ¿qué se hace? El estómago, ¿no?, que es una gran cavidad gástrica que acepta muchísimo volumen, se recorta y se hace un nuevo estomaguito muy pequeño. A ese estómago se le une un pedazo de intestino, donde el alimento va a pasar directo al intestino. Ya no va a pasar por el duodeno, por el páncreas, estimulando todos los mecanismos, como es en la diabetes, que disparan estos mecanismos de diabetes. Entonces el alimento pasa directo al intestino, pero ese pequeño reservorio hace que el paciente coma menos y que al comer menos quede satisfecho. Entonces son pacientes que pueden comer volúmenes moderados, nunca tan grandes como los que tenían antes, pero el punto clave es que el paciente come poco y queda muy satisfecho. Es decir, son pacientes que ya no se ven en la necesidad y en la obligación de comer grandes volúmenes para quedar satisfecho o para comer grandes cantidades de calorías, que no es lo mismo que volúmenes, ¿no?, y quedar satisfechos. Entonces estos pacientes parece que les hiciéramos un cambio cerebral. Al hacer estas modificaciones y esta conexión entre el estómago y el intestino, y nuevamente acá intestino, el paciente cambia sus hábitos alimenticios y su manera de pensar y ver la comida. Ese en el bypass gástrico. En la gastrectomía en manga, que es una cirugía que está muy de moda, que tiene buenos resultados, lo que hacemos es hacer un tubito gástrico. Ese tubito gástrico quita la capacidad del volumen total gástrico, se quita aproximadamente del cuerpo el 70% del estómago, se extrae del cuerpo y queda un tubito gástrico.
Ese tubito gástrico, además de tener restricción, sucede algo muy interesante, es que las hormonas que se producen en el estómago, que tienen que ver de manera importante sobre el apetito, como es la grelina, desaparecen y llegan a niveles muy muy bajos, y entonces el paciente después de estas cirugías no tiene hambre y no tiene un problema de frustración al respecto de la comida, sino que no tiene antojo, no tiene esa necesidad por digerir grandes volúmenes. Y la banda finalmente es una cirugía un poco más sencilla, donde se pone un anillo por debajo de la unión del esófago y el estómago, y bueno, el paciente come y ahí tiene una restricción porque no puede pasar grandes volúmenes de alimento. Esas son como las tres más importantes. Hay otras que bueno, ya son más complejas y no son casi siempre, o casi nunca más bien, las cirugías de elección en un primer abordaje. Por ejemplo, haciendo todos esos cambios en el estómago, ¿no hay algún cambio en el proceso digestivo? De manera que a la larga te pueda producir un problema. No, esa pregunta es muy común y la respuesta más grande siempre es, el peor problema es que vas a perder mucho peso, ¿no? Pero pues claro, eso es lo que buscamos. La consecuencia más notoria de esta cirugía es pérdida de peso. Mucha gente, por ejemplo, con el bypass se preocupa de los suplementos que tienen que dar, ¿no? Entonces voy a tener que tomar suplementos de por vida. Bueno, sí, pero pues es un problema menor, ¿no? Tomarnos una pastillita como cualquier multivitamínico que consumamos diariamente es muy poco a revertir efectos, a comparación de revertir los efectos de la diabetes, de la dislipidemia, de la hipertensión, de los problemas de apnea obstructiva del sueño, del mismo problema psicológico que tiene un paciente al enfrentarse tanto a públicos como a su vida social normal cuando tiene obesidad grave, ¿no? Entonces, es un costo muy bajo. Algunas de las cirugías como la gastrectomía en manga, por ejemplo, ni siquiera necesitan esos suplementos de por vida, sino temporalmente durante el pre, trans y post operatorio, y la recuperación es muy buena. Sí inducimos cambios tanto en la absorción como en la capacidad, pero eso es lo que se busca. Sin eso no tendríamos los resultados magníficos que tenemos hoy en día. Entonces sí hay cambios que se buscan intencionadamente, y esos problemas de desnutrición que se conocían antes con algunas de estas técnicas, pues han desaparecido al tener técnicas muy estandarizadas, ¿no? Entonces eso favorece que el paciente no tenga este tipo de consecuencias. Okay. Hubiera estado bueno que vinieran, pero tenemos aquí participando a Rosy Rostro, que dice que es una paciente de usted. Sí, la dice Rosy. Que ella se sometió a la cirugía, que cambió su vida, que tiene ha bajado 33 kilos y tiene 5 meses de operada. Sí, Rosy es un caso muy bonito. Es una paciente que se vio en aprietos para poderse operar, pero es lo que te decía, ¿qué consecuencias tiene operarse? Pues operarse, Rosy consiguió empleo, salió de la casa, se volvió una mujer bonita, espontánea, todo lo que se había privado durante muchos años al tener el problema de obesidad que tenía, y era alguien introvertido. Y ahora pues no, ahorita es alguien que va y se para en las pláticas de pacientes y cuenta sus historias, y cuenta una historia de éxito, ¿no? Como debe ser este tipo de cirugía. A ella le hicimos una gastrectomía en manga, y precisamente ayer la vi, y es una paciente que es uno de esos... Denise Lorena dice, el cambio que tenemos tanto físicamente como en la autoestima no tiene precio. Yo intenté todo y esta cirugía es lo que más me dio resultado. De 134 kilos antes de la cirugía, hace 6 meses, ahora tiene 99. Sí, Denise es otra paciente que vimos ayer, que había tratado todo ya. Y llegó básicamente con la esperanza en el suspiro, ¿no? El último suspiro. Y gracias a Dios es otro caso de éxito, le ha ido muy muy bien. Ayer también la vi, tiene una pérdida de peso maravillosa. Son casos de éxito muy muy gratificantes. Eric pregunta, después de la operación, ¿cuánto tiempo más debo de acudir a revisión? Mira, la recomendación para Eric siempre es tener un grupo multidisciplinario.
Y obviamente estos pacientes deben de estar en contacto continuo con su cirujano. Nosotros a veces somos un poco obsesivos en cuanto a seguimiento, pero el mínimo recomendado es de 1 año. Ahora, no es 1 año todos los días en consulta, ¿no? Sino que estos pacientes los vemos a los 8 días de operado, luego a los 15, luego al mes, y luego cada 3 meses. Y al año ya consideramos que el paciente está estabilizado. Bueno, son pacientes que deben de ir idealmente a nuestras sesiones de grupo para ver cómo estamos yendo, cómo están saliendo las cosas. Y son sesiones muy gratificantes. Se recomienda por lo menos 1 año de seguimiento. Lo ideal es siempre tener contacto con todos nuestros pacientes, no solo al año, sino a los 20 años y más, para saber cómo les está yendo con el proceso. Entonces sí, promovemos un buen seguimiento, creo que es parte importante del éxito que se alcanza en la cirugía, porque obviamente no es solo operar los pacientes, sino enseñarles cuánto es el valor nutritivo de todo lo que comemos y que ellos puedan elegir sus alimentos para ser autosuficientes. Entonces, mientras alcanzamos ese proceso, bueno, el paciente en 3 meses está más que bien enterado, ¿no? Pero el seguimiento sí debe ser al menos a 1 año. Y el seguimiento se puede hacer como estamos haciendo ahorita por videochats, por correos, hoy en día es muy fácil llevar el seguimiento de estos pacientes, siempre y cuando el paciente quiera. La verdad es que el paciente que tiene problemas de obesidad, todo el mundo lo tacha de no tener disciplina, ¿no? Y muchas veces la gente cree que sí, si hacemos dieta y ejercicio, casi que lo ven como algo, lo estigmatizan, ¿no? Es que es un desordenado, es que ¿por qué no hace dieta y ejercicio? Lo que no sabemos es que hay cambios neuroendocrinológicos en el intestino y en el cerebro que hacen que sea muy difícil. O sea, un paciente que llega a obesidad mórbida le es muy difícil, por no decir imposible, lograr esa pérdida de peso. Como te mencionaba ahorita, en todo el mundo, cuando se han hecho estos estudios, de no, yo los voy a bajar de peso, sabemos que el 99% de ellos van a fracasar. Lo que sí te puedo decir es que el paciente operado se vuelve muy disciplinado porque ve los grandes cambios en su vida y la gran pérdida de peso que tiene, pues es un estímulo más que maravilloso para hacer estos cambios que nunca habíamos logrado.